Hola, Dios te bendice. Pues nuevamente estamos aquí para platicar contigo. Fíjate que en estas semanas Dios lo que me decía mucho porque me llegó un momento de ansiedad en donde yo veía que pues realmente Dios me mostraba situaciones que no había yo confrontado, que no había yo vivido. Y lo que me decía mucho él es la enfermedad no es tanto lo físico, sino lo que hay en tu interior. Cuando tú empiezas a revisar qué hay dentro de ti, qué es lo que está pasando dentro de ti, el de dónde viene la enfermedad, el por qué viene la enfermedad, ¿sí? ¿Qué es lo que se está manifestando? Muchas veces nosotros nos quedamos y pedimos sanidad física. Señor, ayúdale, Señor, muéstrale, Señor, guíale. Son palabras, son oraciones que realmente no entramos muy al fondo de la situación, sino esas oraciones por lo regular no las tocamos tan fácilmente. Lo primero que pedimos por un enfermo es que sea sanado físicamente, que sea restaurado físicamente, ¿sí? Que sea fortalecido. Pero realmente ponte a pensar qué es lo que está pasando en el interior. Tú has de conocer a algún enfermo o si es que tú estás enferma o enfermo. Te has de dar cuenta que algo hubo desde antes de que empezara a manifestarse esa enfermedad. ¿Qué traías en tu pensamiento? ¿Qué traías en tu corazón? ¿Qué era lo que estaba pasando dentro de ti? A veces nos dicen que, que necesita a Dios el megáfono de la enfermedad para hacernos voltear hacia Él. Y sí, sí es cierto. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, tú estando bien, teniendo buenos ingresos, etcétera, tú no te fijas mucho en Dios. Tú no le pides a Dios, no le agradeces a Dios, no te muestras ante la presencia de Dios. Cuando tienes una enfermedad, para ti es más fácil, es más sencillo. Cuando tenemos problemas, también es más sencillo. Cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por sufrimiento, por angustia, por dolor. El día de ayer nosotros comentábamos en un discipulado que estamos sobre eso, sobre el dolor, ¿sí? ¿Cómo es tu crecimiento o cómo ha sido tu crecimiento espiritual? ¿Cómo llegaste a Cristo? ¿Sí? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Queriendo un milagro? ¿Queriendo que Dios te quitara de las pruebas que traías? ¿Qué, ¿Cuál fue la situación que buscaste a Dios? Fíjate que a veces yo cuando veo así de que en la pasión de Cristo, que muchos acuden a Él nada más para los milagros, yo me quedo pensando y me quedo viendo cómo llegamos nosotros a Dios. Sí, ¿cuántos de nosotros nada más fuimos por el milagro? Nos concedió el milagro y ahí nos vemos. ¿Cuántos de nosotros realmente entendimos que Dios, el tener a Dios en nuestro corazón es una forma diferente de vivir? Perdón, es un cambio constante en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos dispuestos a aceptar o dejar que Dios transforme nuestras vidas? Muchos de nosotros cuando empezamos con sanidad interior, sí, que empezamos consejerías, empezamos en Alcohólicos Anónimos, etcétera, cualquier tipo de cambio, de transformación que tú quieras hacer. Empezamos muy contentos, empezamos alegres, empezamos felices, sobre todo cuando empieza el año, porque empezamos a hacer planes y que vamos a meternos a un gimnasio, que vamos a comer bien. O sea,
hay infinidad de inicios que cuando nosotros empezamos felices. Pero a través del tiempo, como van pasando las pruebas, como vas enseñándote que tienes que dejar de vivir como antes vivías, ya no te gusta, ya te da miedo, ya te frustras, ya no quieres estar igual. ¿Sí? Tú dices, no, ya no. No, pues ya logré lo que yo quería. Ya estoy bien, ya estoy sana. ¿Sí? ¿Cuántas veces que Dios te ha hecho el milagro de sanarte? Después de tiempo vuelves a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no modificaste nada. Te conformaste con el milagro, pero no modificaste, no aceptaste a Cristo en tu corazón, en tu vida, no permitiste que Cristo transformara tu vida. ¿Cuántas veces también nosotros nos hemos fijado metas para cumplirlas, pero antes de la mitad ya estamos fastidiados, ya no queremos seguir adelante, ya nos cansamos, ya se nos quitó el ánimo, ya nos empezamos a deprimir de nuevo? Infinidad de cosas que están pasando. Pero ¿sabes qué? Aquí mi pregunta es, ¿qué semilla estás sembrando en ti mismo? Fíjate que cuando tú vas a empezar a, a sembrar cualquier cosa, llámale la semilla que tú quieras, primero tienes que limpiar el terreno o limpiar el lugar donde vas a sembrar la semilla. Pero a nosotros nos da cansancio, nos da fastidio, nos da flojera, nos da miedo, nos da ansiedad de empezar con ese paso. Porque vamos a entrar a un lugar desconocido para nosotros. ¿Qué significa esto? Que tienes que desaprender lo aprendido, que tienes que quitar y cambiar muchas cosas que tienes como hábito en tu vida, que tienes que empezar a madurar, empezar a crecer, empezar a quitarte todos esos pretextos que te impiden seguir hacia adelante. Todo el mundo, y eso viene desde el momento mismo en que pecamos, en que se pecó en el paraíso, ¿sí? Le echamos la culpa a todos menos a nosotros, no nos hacemos responsables. Adán le echó la culpa a la mujer a la serpiente, ¿sí? Adán también le echó la culpa a Dios porque le dijo, la mujer que tú me diste es la que me hizo pecar, ¿sí? Imagínate, ponte a revisar y hasta risa te va a dar. ¿Cuántos pretextos o a cuántas personas les has echado la culpa de que tú no quieres seguir hacia adelante? ¿A cuántas personas has venido tú a tomar como pretexto para no seguir hacia adelante? Sí. Yo ayer me enojaba, me molestaba porque estaba escuchando algo que me puso de malas. Y empecé yo a platicar con Dios y le empecé a decir, es que me da coraje que se expresen así de alguien que les ayudó, etcétera, etcétera, ¿no? Y es que me molesta, es que, sí. Pero ya después me quedé un rato y le dije, a ver, Señor, ayúdame a saber por qué estoy reaccionando. Porque siempre que hay algo dentro de ti, tú vas a reaccionar, sea con enojo, con tristeza, con angustia, como sea, pero vas a reaccionar. Entonces yo quería ver eso. Yo decía, bueno, Señor, ¿qué hay dentro de mí todavía que no he podido superar? Ya estuve platicando con Dios, ya estuve sacando, ya estuve hablando, ¿sí? Y Dios me enseñaba y me mostraba que muchas veces yo me desespero, me enojo porque la gente no sabe, ¿sí?
no sabe por lo que está pasando la persona y lo critica, lo juzga. Y me quedé pensando cuántas veces me pasó lo mismo, ¿no? Cuántas veces me juzgaron sin preguntarme, cuántas veces me juzgaron sin conocerme, cuántas veces hablaron de mí. Y lo peor, que aún conociéndome, cuántas veces hablaron de mí, de lo que yo les había compartido, ¿sí? De lo que yo les había mostrado de mi vida. Hay muchas cosas que a mí, sinceramente, estuve ayer revisando y dije, sí, sí es cierto. Me vuelvo a regresar a lo que Dios me dijo. Sí. Tienes primero que limpiar el lugar donde vas a sembrar la semilla. ¿Cómo lo vas a limpiar? Desaprendiendo lo aprendido, sacando de ti lo que no es correcto o ya no te corresponde, sacando de ti aquello que te duele, pues ahora sí que te frustra, aquello que quieres controlar fuertemente. ¿Por qué? Porque tienes miedo a perderlo. Y si tú no te desapegas de eso, no vas a poder seguir hacia adelante. Vas a tener siempre un ancla o un peso en ti que te va a impedir cambiar realmente. Fíjate, muchos de nosotros tenemos muchas raíces de amargura, raíces de abandono, raíces de menosprecio, bueno, muchas raíces de los sentimientos no tan gratos que hemos tenido, pero también muchas raíces de lo que nosotros no hemos querido dejar o no hemos querido perdonar. Yo te pido que te pares un momento, agarres un cuaderno y te pongas a escribir. ¿Cuántas cosas tienes aún en tu vida que te hace falta perdonar? ¿Cuántas cosas todavía tienes en tu vida que te están lastimando? ¿Y cuáles son esas cosas que te están lastimando? Es el abandono, el menosprecio, el rechazo, la falta de seguridad, el resentimiento. ¿Qué es lo que traes todavía por dentro? Miedo, angustia, ansiedad. ¿Qué es lo que traes todavía por dentro que no quieres hacerte responsable de sacarlo y entregarlo completamente a Dios? Nosotros decimos, ya perdonamos, ya realmente no me afectan, realmente me siento a gusto, realmente estoy bien. Y llega un problema, una prueba, una situación que te hace reaccionar con enojo, te hace reaccionar en forma que no es muy grata. Ya sea tengas miedo, te provoque más ansiedad, etc. Quiere decir que todavía no has limpiado, ¿sí? No has limpiado tu terreno. Quiere decir que aún hace falta seguir escarbando más para que saques todas esas raíces que están afectando tu terreno y que no lo están haciendo fértil. Quiere decir que todavía hay situaciones en tu vida que no has podido perdonar o no has podido soltar o no has podido entregar. Pero si tú te pones a pensar, ¿a quién vas a entregar todo eso? ¿Sí? ¿A quién vas a dar todos esos sentimientos? ¿Con quién vas a platicar? ¿Con quién le vas a decir? ¿Con quién? Muchos de nosotros hemos tenido personas a nuestro alrededor o consejeros o mentores que nos han guiado en cierta etapa, en cierto tiempo. Pero nosotros no queremos abandonar esa mentoría. Nosotros no queremos
empezar a caminar solos. Queremos que la gente siga guiándonos, siga enseñándonos, siga mostrándonos, siga resolviéndonos los problemas. ¿Cuántas veces en tu vida, y eso estaría perfecto que lo escribas, cuántas veces en tu vida realmente te has preocupado por saber qué quieres, qué piensas, quién eres? ¿Qué es lo que te está afectando? ¿Qué es lo que te está causando daño? ¿Qué es lo que te provoca miedo? ¿Qué es lo que te provoca ansiedad? ¿Cuántas veces te has sentado tranquilamente y en esa paz, en esa tranquilidad, has empezado a ver cómo va tu vida? ¿Cuál es el megáfono de Dios a tu vida? ¿Estás aceptando realmente que Dios entre en tu vida? Porque si no, ¿a quién le vas a entregar todo lo que traes? ¿Con quién vas a platicar? ¿Quién te va a fortalecer? ¿Quién? ¿Quieres conformarte con un ser humano? El ser humano es igual de falloso que tú y que yo y que todo mundo. El ser humano tiene errores, no tiene la fortaleza suficiente, bastantes problemas trae él como para ocuparse de otros. Sí. El ser humano no te va a estar en esos momentos en que tú realmente sientas esa angustia. El ser humano no va a estar en ese instante en que tú tengas ganas de llorar, en que tengas ganas de gritar, en ese instante que dices no puedo. Hay muchas doctrinas, hay muchas filosofías, pero ¿qué crees? Que esas doctrinas y filosofías no te ayudan si no te ayudas tú creyendo en Dios, si no le das la entrada a tu vida a Dios. Jesucristo vino a morir por ti, a pagar a precio de sangre, ¿sí? El salvarte, el sacarte de todo esto, el librarte de todo pecado, de toda consecuencia del pecado que vino a nuestra vida por desobediencia, ¿sí? Tú me vas a decir, ay, Maru, ya vas a empezar, ¿sí? Pero ponte a pensar un poquito. ¿Qué traes por dentro? A ver. Adán y Eva estaban tranquilamente en el huerto del Edén. Se preocupaban solo por, en ese instante, tener el huerto bien. Se ponían a platicar con Dios. No necesitaban de mucho conocimiento porque realmente no tenían la necesidad. Pecamos en rebeldía porque queremos saber más que Dios o ser como Dios. Y empezamos a cargarnos cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa. ¿Sí? Primera de cuenta, empezamos a cubrirnos. ¿Sí? A cubrirnos con pretextos, a cubrirnos con situaciones, a cubrirnos para que no nos conozcan quiénes somos. Y lo peor, nos cubrimos de nosotros mismos, porque no queremos afrontar las emociones que sentimos. Fíjate que a mí me decían, es que tú no sientes, tú no quieres sentir, ¿no? Porque yo decía, no, ya basta. Ya pasé por lo que pasé, ya no tengo que volver a pasar, ya tengo que estar bien, ya. Pero ¿cómo voy a estar bien si tenía yo mis raíces todavía de amargura? Si no había perdonado, si no había sacado el dolor que sentía, si no había sacado el miedo que tenía. ¿Cómo iba a estar yo bien? Pero aquí la pregunta era, ¿y a quién se lo iba a entregar? ¿A dónde lo iba a dirigir todo eso? ¿Quién me iba a ayudar? Sí.
Y empezaba yo a tratar de alejarme del único que me podía ayudar. Con doctrinas, con filosofías, con situaciones. Pero era puro conocimiento. Nada de mi crecimiento espiritual. Nada de crecimiento emocional. Quería resolver el problema por encimita. Pero no quería yo llegar a las raíces. ¿Cómo ves? Tú también has pasado por eso. Tú también has querido negar los sentimientos que traes. Decir, yo puedo solo, yo puedo sola, yo no necesito. Yo voy a lograr lo que quiera lograr. Por eso tengo conocimiento. Por eso tengo mucho conocimiento. He leído libros, he hecho esto, he hecho aquello. Ahora te soy franca que hay momentos en que a mí se me olvidan las cosas. Yo me quedo pensando, ¿de qué me sirve tanto conocimiento que adquirí? ¿De qué me sirve tanto libro de superación que leí? ¿De qué me sirve tanto, según yo, tanto ego, tanta soberbia? Si realmente cuando necesité, el único que estuvo conmigo fue Dios. Ni mis vastos conocimientos me ayudaron, no pude. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no era la situación. De nada servía porque no me podía descargar con alguien. Una vez yo le dije a Dios, Señor, acércame a alguien para hablar, acércame a alguien para decirle, acércame a alguien. Y Dios lo único que me dijo es, yo soy tu mentor. Y sí es cierto, desde que yo estuve en la hacienda, en esa cadena de oración, que yo le pedía a Dios un guía, un consejero, alguien que me enseñara la espiritualidad. Dios escuchó mis palabras y posteriormente a través de la palabra de Dios me dijo, yo voy a ser tu consejero, tu guía, tu profeta. Yo voy a estar ahí cuando tú me necesites. Y si es cierto, nunca me ha soltado. Hace poco también me decía una de mis hijas, es que sabes que tú traes mucho daño ministerial. Tú te sientes abandonada, tú te sientes triste, tú te sientes mal, porque no has tenido ese apapacho, esa situación. Y me quedé pensando al principio, dije, nah, ¿cómo crees? Sí, pero ya después me quedé pensando y dije, sí, es cierto. Toda mi situación emocional yo lo llevé hacia el ministerio, a que los pastores no estuvieron conmigo, a que cuando yo necesité de ellos no estaban, a que ningún padrino de Alcohólicos Anónimos de Amor y Servicio podía guiarme, etcétera. Y me fui separando. Y el único que estuvo conmigo fue Dios. Y Dios me decía, y se va a hacer esto, y se va a hacer aquello, y me confrontaba, me hacía llorar, pegaba yo de gritos, me ponía a la gente en contra. Yo no digo que el enemigo sinceramente no puede tocarme hasta donde, solamente que Dios lo permita, pero de ahí en fuera no me puede tocar. ¿Sí? Entonces, imagínate, ¿qué es lo que pasaba cuando mis hermanos se venían en contra mía? Lloraba, pegaba de gritos, me enojaba, decía, tornaba. Y con el único que me podía quejar era con Dios. Me quejaba y lo que Dios me decía es, perdónalos, son mis hijos.
Perdónalos. Son mi creación. Perdónalos. No saben lo que hacen. Perdón. Yo me enojaba y decía, Señor, pero pues entonces edúcalos tú. Si son tus hijos, edúcalos. Si son tus... Pero no estaba pensando en mí, que Dios me estaba educando a mí, que Dios me estaba fortaleciendo a mí a través de ellos, que Dios sabía, yo estaba conociendo a Dios aún cuando la gente se ponía en contra mía, porque Él me decía, cállate y entrégamelos. Pero es que, Señor, me están diciendo, cállate y entrégamelos. Y llorando, enojada, etcétera, empezaba yo a entregárselos. Pero es que yo no estoy de acuerdo con eso, con aquello, sí. ¿Qué es lo que pasó? Que actualmente, después de todo esa travesía que Dios me pasó por ahí, actualmente yo lo que puedo hacer es, Señor, sé que no saben lo que están haciendo. Sé que me desesperan porque me están mostrando lo que yo traigo todavía por dentro. Sé que hay muchas cosas que aún no he pasado porque estoy reaccionando a lo que ellos hacen. ¿Sí? Y he entendido más a Jesucristo cuando se quedaba callado, cuando solo los veía, cuando no contestaba. ¿Sí? Cuando reacciono como ser humano que soy, que me enojo, que pego de gritos, que esto. Dios me ha permitido tranquilizarme. Y empiezo a platicar con Él, empiezo a hablar con Él. Ya no sigo en contienda, ya no sigo en problemas hacia afuera, sino empiezo a platicar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios me ha ayudado a ir limpiando mi tierra. Dios me ha ido ayudando a sacar lo que me duele, a sacar esas raíces de ansiedad, a ver el porqué de las cosas, pero más que el porqué, el para qué. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo. Hablábamos ayer sobre el crecimiento, la madurez espiritual. Cuando llegues al varón perfecto, mira, ni trabajo te va a costar. Pero somos seres humanos y aún tenemos emociones, aún tenemos cosas por dentro, aún tenemos raíces. Ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa? ¿Cómo seguir hacia adelante? ¿Cómo revisar? Sí, esas raíces que traigo por dentro, que hay todavía en mi tierra. Hay que ir rascándole a la tierra para ver qué más brota. Y hay que ir sacando y entregando, sacando y entregando. Si tú dices, ya perdoné y te sigue dando coraje, algo hay más dentro, que perdonaste por encimita, pero todavía queda la raíz. Investígate, busca, ¿sí? Busca qué es lo que necesita. Saca de ahí todo. A veces nosotros nos quedamos pensando, ¿será cierto? Pero yo te digo, sí es cierto. Busca. Busca por dentro, busca qué hay, busca dentro de ti. Ráscale a la raíz. ¿Da miedo? Sí, da miedo. ¿Necesitas de hablar con alguien? Sí necesitas hablar con alguien, pero primero habla con Dios. Sé sincero ante Dios.
Acéptalo dentro de ti y acepta que Él te vaya confrontando. Porque eso es lo que a nosotros no nos gusta, que Dios nos confronte. Por ahí escuché algo que me dio risa. En el momento lo escuché y dije, sí, sí es cierto. Porque dijeron, es que es más duro que Dios te confronte a que un ser humano te confronte. Y fíjate que sí, sí es más duro, sí, sí es cierto, pero es mucho mejor. ¿Por qué? Con el ser humano, si te confronta, tú le dices, sí, sí, tienes toda la razón, sí, ok, ajá, voy a intentar ser diferente. Hasta ahí quedó todo. Él escuchó lo que quería escuchar, tú dijiste lo que querías decir y hasta ahí quedó. Y puedes seguirte engañando toda la vida. Puedes seguir en las mismas toda la vida. Pero cuando Dios te confronta, ahí no le puedes decir eso. Ahí tienes que ser sincero. Ahí tienes que decir, sí, sé que no puedo, sé que yo sola no logro, sé que si tú no estás conmigo no la voy a hacer. Tienes que ser sincero y decir, Señor, si tú no me ayudas, yo no voy a lograrlo, yo no voy a poder, yo no voy. Tienes que conocer tus límites. Ahí sí no puedes engañarte ni engañar a nadie más porque Dios te conoce al 100. ¿Qué es preferible para algunos? Pues que Dios les siga guiando a través de otras personas. Para otros, el confrontamiento directo. Sí, a veces sí nos duele y nos duele mucho. Pero encuentras y sabes el amor de Dios tan grande que tiene para ti. Yo te pido que hagas un alto y ponte a escribir. Ponte a sacar realmente qué es lo que traes por dentro. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué reaccionas? ¿Por qué usas pretextos? Porque cuando tú te quieres justificar a alguien, ¿sí? Automáticamente estás haciendo que tengas ese pretexto. Párate un momento y ponte a ver, fuera de toda situación, fuera de toda cosa, ponte a ver realmente qué hay. Ponte a preguntarle a Dios, bueno, Señor, ¿qué hay? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay dentro de mí que no he logrado entender o comprender? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque me dicen esto y luego digo, justifico la situación que tengo. Luego pienso en una justificación. Me comporto como Adán y Eva. Es que fue la serpiente. Es que fue la mujer que tú me diste. Es que así soy. Es que él me hizo enojar. Es que ella me dijo de cosas. Es que él primero me agredió. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Te invito a que pares un momento y ponte a ver todo esto. Es tremendo cuando Dios te confronta. Es tremendo cuando Dios te va enseñando. Yo te invito, haz un alto y verás que vienen muchas cosas a tu vida. Pues vamos a seguir platicando, vamos a seguir haciendo estos videos. Ahorita yo salgo un momento, pero regreso para hacer más videos. El día de hoy quiero hacer varios para ir platicándote diferentes cosas, porque apenas en revisando la siembra, tu siembra, sí, revisa tu siembra.
apenas vamos en el comienzo. Pero sí me gustaría que reflexionaras un momento y dijeras, ¿qué traigo por dentro? ¿Qué cosas aún no he podido superar? ¿O qué cosas o a quienes digo ya que ya perdoné, pero se presenta la misma situación o situaciones diferentes y reacciono? Ponte a pensar un momento y mira, sé que Dios te va a ayudar. Pídele a Dios que te ayude. Pídele a Dios que te saque, que te quebrante, que te confronte, porque solamente así vas a crecer. Que Dios te guarde y te bendiga. Seguimos en contacto.